El Sendero de los Apalaches. Es una herida abierta en la tierra. Lo recorren excursionistas, aventureros y almas errantes. Pero no todos regresan. Hay historias que se susurran entre los árboles, relatos de desaparecidos que nunca volvieron, de ecos que responden a preguntas que nadie hizo, de luces en la distancia que no deberían estar allí. Hay algo en estos bosques que no pertenece a este mundo, algo que observa, que llama, que silba. El fenómeno de las desapariciones en los Apalaches no es nuevo. Desde tiempos inmemoriales, las tribus indígenas evitaban ciertas áreas, asegurando que eran dominios de fuerzas que no comprendían. Los europeos que llegaron después encontraron evidencias de asentamientos antiguos abandonados, viviendas intactas con los restos de fogatas aún ennegrecidos, pero sin rastros de vida. Y después, los colonos comenzaron a desaparecer. A lo largo de los años, han sido cientos los casos documentados de personas que ingresaron en la espesura y nunca volvieron, sin huellas, sin ropa, sin pertenencias, como si la tierra misma se los tragara. Los equipos de rescate han encontrado pistas desconcertantes, zapatos ordenadamente colocados en el suelo, mochilas con provisiones intactas, notas garabateadas con mensajes sin sentido. Algunos testigos aseguran haber escuchado su nombre susurrado en el viento o haber sentido la presencia de alguien en su espalda, solo para girarse y no ver nada. Pero los apalaches no solo se tragan a los desprevenidos, también tienen guardianes. No es prudente hablar de ellos en voz alta, pero los lugareños conocen la advertencia. Si caminas por el bosque y escuchas un silbido, nunca respondas. Nunca. El silbador de los Apalaches es una entidad envuelta en misterio. Se dice que imita el sonido de un silbido humano, esperando pacientemente a que su víctima lo replique. Quienes han caído en su trampa aseguran que el sonido se vuelve más cercano, más persistente. Primero a lo lejos, luego justo detrás de ellos, y después nada. Nadie sabe qué es. Algunos afirman que es un espíritu antiguo, una presencia que se alimenta de la imprudencia. Otros creen que es algo más tangible, algo que se esconde entre los árboles, esperando. Lo cierto es que los informes de desapariciones en los Apalaches a menudo coinciden con reportes de silbidos inexplicables. Y luego están las luces. En lo profundo del bosque, en las noches más oscuras, han aparecido esferas luminosas flotando entre los árboles. La ciencia intenta explicarlas con teorías sobre gases del pantano o fenómenos eléctricos, pero hay algo inquietante en la forma en que se comportan. No son luces estáticas, no parpadean al azar. Parecen moverse con intención, guiando, atrayendo, como si estuvieran esperando a alguien. Los avistamientos más famosos han ocurrido en Brown Mountain, Carolina del Norte. Durante siglos, los lugareños han visto luces flotantes sobre la montaña, ascendiendo y descendiendo en la penumbra. Se han registrado en fotografías y videos, pero ninguna explicación ha logrado desentrañar su origen. Algunos creen que son espíritus, almas atrapadas en un bucle eterno. Otros piensan que son señales, advertencias de algo que aún no comprendemos. Hay quienes han seguido estas luces, dejándose arrastrar por su brillo hipnótico. Algunos han vuelto desorientados, incapaces de recordar qué sucedió. Otros han aparecido kilómetros lejos del último punto en que fueron vistos, y otros simplemente nunca regresaron. Las tribus Cherokee hablan de estas luces como las almas de los guerreros caídos, atrapadas entre este mundo y el siguiente. Los primeros exploradores europeos las describieron como faros fantasmales en medio de la noche, y hoy los científicos intentan justificarlas con términos técnicos. Claro, sin éxito, porque lo que flota sobre Brown Mountain no se rige por reglas conocidas. Los Apalaches no son solo una cadena montañosa, son un umbral entre lo conocido y lo inexplorado. Las historias seguirán acumulándose, los senderistas seguirán desapareciendo, y los silbidos, las luces y los susurros en la oscuridad
seguirán recordándonos que en lo más profundo del bosque hay algo que no quiere ser encontrado. Tal vez, solo tal vez, hay preguntas que es mejor no hacer y caminos que es mejor no recorrer. Suscríbete.